Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Qué maravilloso es confiar en nuestro Dios y saber de que nuestra vida le pertenece y que depende de Él. Amén. Esta mañana vamos a oír ya el consejo de la palabra en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Vamos a meditar sobre esfuérzate en la gracia. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Gloria al Señor. Qué preciosa es la palabra del Señor. Nosotros sabemos por la palabra que somos salvos por gracia. Según Efesios 2, 8 y 9 dice, sois salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Por eso ahí claro dice, porque por gracia sois salvos. Así que debemos vivir por gracia. Y escuche bien, y en la gracia. Esto significa confiar por completo en Cristo y su poder, y no tratar de vivir en Cristo solo en nuestras propias fuerzas. Aquí encontramos este consejo. Hace un par de días hablamos de aviva el fuego de Dios en tu vida. Hoy aquí está, esfuérzate en la gracia. Es el tema que vamos a ver esta mañana. Hay un llamado a fortalecerse en el Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso, esfuérzate, implica fortalécete. Así es de que debemos de fortalecernos. Fortalezcanse en el Señor, es la expresión ahí. El poder no proviene de los hombres. El poder proviene de la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí nosotros debemos de saber que no debemos depender de una habilidad natural. No debe de ser una habilidad natural personal ni de otros hombres. La fortaleza del hombre es débil y se muestra continuamente cuando uno ve el caminar y el proceder de los hombres. El hombre falla una, otra y otra vez y termina en el polvo de la tierra. Pero la fortaleza de Dios es suficiente y todopoderosa. Puede lograrlo todo. Por eso dice la palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Por lo tanto, hermanos, si un creyente puede utilizar la fortaleza de Dios, puede conquistar cualquier circunstancia en la vida, puede cumplir con la tarea que Dios quiere que cumpla sobre esta tierra. Cuando nosotros vemos aquí el pasaje, claramente nos dice que la fuente de la fortaleza del creyente es la gracia del Señor. Y eso es lo que motiva a Pablo al joven Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba preso a punto de enfrentar la muerte. Timoteo sería el sucesor del apóstol Pablo y tendría que asumir la responsabilidad de las iglesias que estaban dispersas por todo el mundo de aquel entonces, donde Pablo había fundado iglesias. Y no solo eso, sino que también Timoteo tendría que esparcir el evangelio a donde faltaba que llegar. Por lo tanto, necesitaba una fortaleza ilimitada que lo ayudara y lo llevara a mantenerse firme
y no rendirse ante cualquier circunstancia que lo quisiera detener en cumplir el propósito de Dios en su vida y en su obra. Y esa fortaleza era la fortaleza de Dios. Y así como Timoteo necesitaba esa fortaleza, así usted y yo como creyentes necesitamos esa fortaleza que viene de Dios. Pero qué bueno y gloria a Dios por ello, que la fuente de la fortaleza está en la gracia misma del Señor Jesucristo. Usted sabe que gracia significa favor y bendición inmerecido de parte de Dios. Su gracia nos alcanzó. Su gracia hoy nos sostiene. Por su gracia estamos hoy aquí y por su gracia vamos a vivir con Él. Todo es por medio de Él. Debemos tener bien claro que nosotros debemos de depender de la gracia de Dios. No debemos de, fíjese bien, no debemos de confiarnos en nuestras propias fuerzas o habilidades, sino que debemos de depender de la gracia de Dios. Debemos de esforzarnos en ella. Ese es el término aquí, la frase: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí es necesario que digamos, hermanos, que debemos ser fuertes, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades o habilidades, en nuestros conocimientos, no, sino que debemos de ser fuertes en la gracia, es decir, en el favor de Cristo. Debemos mirar a Cristo y debemos confiar en Él y debemos de permitir que Él esté obrando en nuestra vida, obrando para que nosotros nos mantengamos fuertes y firmes. Nosotros mismos no podremos. Si nos apoyamos en otros seres humanos, tampoco funcionará. Solamente si nos esforzamos en la gracia que es en Cristo Jesús. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 10, encontramos nosotros lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire qué precioso lo que Pablo aquí expresa. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dígame usted, ¿qué sería de su vida si Cristo no lo hubiese alcanzado? Si esa bendita gracia no lo hubiera alcanzado, ¿qué sería usted? ¿Qué sería yo? Aquí dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero hay otra verdad: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Está permitiendo usted que la gracia de Dios esté obrando continuamente, día a día en su vida? ¿Está usted honrando al Señor al vivir en su gracia? Bueno, el Señor ha dejado su gracia para que nosotros nos fortalezcamos en ella y que nosotros no hagamos vana la gracia del Señor en nuestra vida. Y también para servir al Señor necesitamos la gracia, necesitamos nosotros esa fortaleza. Ahora dice aquí que todo lo que podemos hacer no es por nosotros, sino lo debemos a la gracia de Dios en nosotros. También en Efesios capítulo 6, en el versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor, fíjese bien, y en el poder de su fuerza. Aquí esta fortaleza que estamos hablando viene del Señor, viene de la gracia del Señor. La fortaleza que usted y yo necesitamos debe de ser la del Señor. Y ya le mencioné lo que dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo, porque es el Señor el que me fortalece. Eso es lo que cada creyente debe de tener en cuenta. Hemos sido llamados a fortalecernos en el Señor. Esforzarnos en la gracia es gozar de su fuerza, de su favor, de su fortaleza. Y nosotros como hijos de Dios debemos de fortalecernos en Él para cumplir los propósitos divinos en nuestra vida y para hacer lo que Él quiere, para lo cual nos ha llamado a su bendita obra. Así es, mi hermano, que sé fuerte en la gracia. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, para que los propósitos divinos se cumplan en tu vida y se cumplan también a través de tu vida para los que te rodean o para las personas que están a tu alrededor y no tienen a Cristo, y para los que ya tienen a Cristo también. Aquí, tratándose de ese punto de que la gracia es para ayudarnos a ser
como Dios quiere y a lograr realizar la obra y cumplir los propósitos. El apóstol sigue hablando aquí acerca al joven Timoteo acerca de cómo él va a lograr que esto no se detenga y que la gracia de Dios esté manifestándose y que el poder del evangelio esté manifestándose y que el evangelio mismo y que la obra de Dios sea ensanchada y que llegue a muchas más personas y a las próximas generaciones. El apóstol Pablo hace aquí una figura del predicador y un alumno. En el caso de él como maestro y Timoteo su alumno. El apóstol Pablo, él reconocía, fíjese bien, reconocía lo que Dios le había puesto en sus manos, el ministerio que le había entregado, un ministerio múltiple, y él estaba consciente que todo lo que él era y lo que hacía era por la gracia del Señor. Pero él era, fíjese bien, era predicador, era apóstol. Escuche lo que dice en el capítulo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Fíjese bien, él está consciente. Pero en el versículo 11 dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él está consciente y por eso es que él sabe que no puede depender de sí mismo. Él sabe que no puede hacerlo en sus propias fuerzas. Por eso él, ya leímos que él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y todo lo que hago no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo está consciente de eso, y cuando habla con Timoteo, él le hace ver a Timoteo que Timoteo tiene que ser un maestro fuerte, así como él ha sido ejemplo para Timoteo. En el versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí hay un aspecto muy importante, y es que un maestro de la palabra debe ser fuerte, escuche bien, por la palabra misma. Un creyente, de una u otra manera, él enseña a otros la verdad de Dios. Él tiene que recibir la verdad, así como Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar también a otros. Claro que aquí hay un ministerio especial, y cuando nosotros analizamos acerca de un ministerio especial, es también bien fuerte la instrucción para el ministro de culto. No importa el ministerio que el Señor haya puesto en sus manos, tiene una gran responsabilidad, pero todos los creyentes tenemos la responsabilidad también, porque hemos sido llamados a dar a conocer el misterio de la verdad revelada en Jesucristo. Ahora, nosotros podemos ver aquí que Timoteo había escuchado predicar y enseñar al apóstol Pablo la verdad del evangelio. Pablo había sido transformado por el evangelio. Había un testimonio de que Pablo era un hombre de Dios, era celoso del evangelio puro y de la sana doctrina. Su testimonio y su ejemplo de vida eran conocidos ante los que lo rodeaban y donde quiera que él iba como un verdadero hombre de Dios. Por eso cuando él apela a su ejemplo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, no solo habla de la enseñanza y la predicación que Timoteo había oído, sino de cómo esos testigos también hablaban no solo de la enseñanza y la instrucción que él daba, sino del ejemplo que él era de un hombre de Dios. El apóstol Pablo predicaba el evangelio de Jesucristo, testificaba que Cristo era su Salvador, fue obediente al llamado que recibió del Señor y enseñaba y predicaba la verdad que de él recibió. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 15, él ahí dice, porque yo les he enseñado lo que yo recibí del Señor. Y cuando vemos sus escritos nos damos cuenta que Pablo es muy celoso y cuidadoso de que se predique la verdad del evangelio. ¿Por qué contrarrestó las enseñanzas
enseñanza de los judaizantes en muchos lugares, donde los judaizantes llegaban y decían, bueno, sí, la fe en Cristo es para salvación, pero también hay que circuncidarse. Pablo frontalmente atacaba las falsas doctrinas y a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos predicadores. Así es de que un maestro fuerte recibe la verdad. Cuando digo un maestro fuerte, estoy hablando de un maestro que está fortalecido, porque estamos hablando de que hay un llamado a fortalecernos en el Señor. Y para que un creyente pueda enseñar esa verdad, primero tiene que recibirla. Y cuando la recibe, para vivirla, para obedecerla, esa verdad le hace crecer en gracia, porque conoce más a su Señor y porque conoce más la voluntad, porque conoce más el propósito del Señor para su vida y para quienes le rodean. También un creyente tiene que prepararse para transmitir a otros la verdad de Dios a los hombres. En este versículo voy a enfatizar eso. En la segunda parte, cuando dice, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ya Pablo lo había hecho con Timoteo. Ya lo había instruido, lo había enseñado. Ahora Timoteo debía hacerlo con otros. Todo creyente, de alguna manera, tenemos la responsabilidad con nuestra familia, con la iglesia de Cristo, con personas a nuestro alrededor, de enseñarles la verdad de Dios. Claro que aquí, en un sentido primordial, tiene que ver con la instrucción de líderes que enseñan la palabra y que predican al pueblo, pero todos en alguna manera, como les decía, vamos a transmitir la verdad a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, cuando nosotros hablamos aquí de que es una responsabilidad, quiero aplicarlo en esta forma. Cuando dice esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, puedo aplicarlo a que la verdad de Dios se debe transmitir a otras o a las próximas generaciones. La verdad de la palabra de Dios, la verdad del evangelio, la debemos transmitir a las próximas generaciones. Los padres a nuestros hijos, los creyentes en la iglesia, a los nuevos convertidos y a los niños, a las nuevas generaciones que se están formando en la fe y en el conocimiento del evangelio y la sana doctrina. Debemos transmitir a otras generaciones esa verdad, esa palabra fiel y digna del evangelio, que los hombres la crean y la reciban. Ahora, escuche esto. Esto es como cuando se va a traer la antorcha para el 15 de septiembre, ¿verdad? Y a alguien le toca correr sus 2 kilómetros y corre y ya va, pero en todo el camino va corriendo, cuidando que no se apague la antorcha. La antorcha es una luz ahí que va simbolizando algo. Pues en el creyente, la antorcha pudiéramos decir que es la luz del evangelio que tenemos que llevar a los hombres y dar testimonio de Cristo y del poder salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros cuando vemos la figura de la antorcha, al llegar el que va corriendo con la antorcha, hay otro que lo releva y ahora él toma la antorcha y sigue. Eso es como transmitir a otras generaciones la verdad del evangelio y de la palabra de Dios. Aquí quiero mencionarles al erudito William Barclay. Él dice referente a esto: todo cristiano debe verse a sí mismo como un vínculo entre 2 generaciones. Él no solo ha recibido la fe, sino que debe pasarla más adelante. Esa es una responsabilidad de los creyentes: instruir a otros para que de generación en generación, mientras Cristo viene, la verdad del evangelio siga adelante y la verdad se proclame a los que no conocen a Cristo. La verdad debe encargarse también a hombres fieles. Cuando dice aquí, esto encarga a hombres fieles, esta frase, hombres fieles, hombres que demuestran fidelidad, demuestran confianza, demuestran responsabilidad, demuestran ejemplo de vida piadosa, demuestran ejemplo de servicio. Esos son los hombres fieles. Claro, una persona que no tiene a Cristo no es una persona fiel, pero a veces hay en la iglesia personas que son infieles, son desleales. Y aunque se les enseña la verdad, ellos no la toman en serio. Pero hay personas, y la responsabilidad del creyente es transmitir la instrucción y instruir a aquellos hombres fieles para que ellos puedan continuar
transmitiendo a otros la enseñanza de la verdad del Evangelio. Respecto a esto, el teólogo Matthew Henry dice: hombres fieles son aquellos que buscarán sinceramente la gloria de Dios, la honra de Cristo, el bienestar de las almas y el avance del reino del Redentor en medio de los hombres. Entonces, hermanos, este es un deber que tenemos los creyentes. Esforzándonos en la gracia implica no solo recibir la verdad de la palabra de Dios, del Evangelio, sino también transmitirla a otros. Por eso en Mateo 28, 19 y 20 Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las criaturas. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos capítulo 15, versículo 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando se les apareció ya resucitado y glorificado? Según el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 17. Le preguntó la tercera vez Jesús a Simón y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En Hechos 20:31, el apóstol Pablo le habla a los hermanos, aleluya. Y usted puede buscar ahí cuando el apóstol Pablo hace un discurso de despedida a los hermanos en Mileto, envió a llamar a los ancianos de la iglesia, y en el versículo 31 les dice: por tanto, velad. Fíjese bien, qué interesante. Estoy en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hay una responsabilidad entonces de cuidar de la iglesia de Cristo. Y el apóstol Pedro ya en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 2, él dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y luego dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así es de que hombres fieles busca a Dios, y los creyentes debemos de ver a nuestros hijos, a nuestra familia y a los nuevos creyentes o a los creyentes en la iglesia, instruirles para que ellos, a esos hombres fieles, esas mujeres fieles, puedan aprender esa verdad y ellos la puedan transmitir a otros. Bueno, vamos a avanzar. También aquí en 2 Timoteo capítulo 2 hay 3 ilustraciones que usa el apóstol Pablo para alentar a Timoteo a perseverar y a mantenerse firme cuando vengan las circunstancias difíciles. Esas son soldado, atleta y labrador. Estas otras 3 ilustraciones que aquí se mencionan, con el fin de que Timoteo no se olvide que tiene que luchar legítimamente. Por eso el consejo de fortalecerse en el Señor y de estar esforzándose en la gracia. Lo primero es un buen soldado. El versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo soporta, sufre y participa de los momentos duros con los demás soldados. Está ahí, no se queda atrás, no esquiva sus deberes, no trata de escapar de la batalla o se entrega al enemigo, no desobedece al comandante o se esconde del trabajo agotador, sino que el buen soldado está ahí presente. Un buen soldado está al lado de los demás soldados y sufre las adversidades de la lucha junto con ellos. Él sacrifica todo lo
Cristo. Usted sabe que es una figura de que pertenecemos al ejército del Señor. En la vida cristiana hay luchas, hay pruebas, hay problemas, hay situaciones difíciles que a veces nos quieren desanimar, nos quieren desalentar, nos quieren hacer bajar la guardia y que nos quedemos por ahí sin meter las manos en lo duro del trabajo o en lo rudo de la batalla. Pero Dios no quiere gente acomodada. Dios no quiere gente que esté ahí perdiendo el tiempo. Dios no quiere gente que esté ahí entretenida viendo que otros ya casi no pueden. Solo ellos, porque entre pocos llevan la carga. Dios no quiere gente así. Dios quiere gente que esté al frente, con el hombro en su lugar, luchando junto a los demás creyentes, haciendo la obra del Señor, trabajando en la obra, buscando a Dios de todo corazón. Otra de las cosas que ahí dice en el versículo 4, que un buen soldado no se enreda en los negocios del diario vivir. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando se habla de que un soldado no se enreda en los negocios de la vida, estamos hablando de que, aplicándolo a la vida en Cristo, se mantiene enfocado en la causa de Cristo, en la de alcanzar a los perdidos para Cristo. Él no está buscando méritos, él no está buscando fama, él no está buscando dinero, él no está buscando honores de los hombres, él no está buscando posesiones o riqueza, él está buscando alcanzar a los perdidos para Cristo. Fíjese que los soldados deben rechazar oportunidades de envolverse en asuntos civiles. Esta parte sigue siendo aplicable en cualquier ejército, en cualquier parte del mundo. Y usted sabe que a los militares, hablamos de nuestro país, a los militares les tiene un respeto mayor que a cualquier otro tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque los militares no vacilan en hacer cumplir órdenes. Y los militares no tratan de negociar con la gente civil. Ellos reciben una orden y la cumplen. Y si hay que golpear, aquí se dice le pegan un culatazo, porque le pegan con la culata del fusil, no importa, y lo someten al orden a quien no obedece. Entonces, cuando hablamos de el estar enredado en asuntos civiles, el estar ahí atendiendo asuntos civiles, ¿por qué es que dice no se debe enredar o envolverse en asuntos civiles? Porque deben mantenerse libres de compromisos que les puedan obstaculizar obedecer de inmediato la orden del superior y de obedecer, ir a donde él les ordene. Esta verdad que se da en un ejército, literalmente, ahora aplicado a la vida cristiana. Fíjese bien, si los soldados no deben de envolverse en asuntos civiles para poder estar libres de cualquier compromiso y así obedecer las órdenes de su superior o poder ir a donde su superior les diga, entonces el creyente, aplicándolo a la vida del creyente, el creyente no se debe de enredar con nada de este mundo, sino que debe estar siempre dispuesto a obedecer de inmediato las órdenes del superior, que es Jesucristo, y de hacer lo que Él dice y de ir a donde Él dice. Estas verdades respecto a la vida cristiana las debemos de tomar muy en cuenta. Un buen soldado agrada y obedece solo a su líder. Por eso dice que no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sabe quién es su jefe, sabe quién es su rey, sabe quién es su comandante, sabe quién es su general, términos que se usan en los altos mandos de un gobierno. No escucha a comandantes falsos, no obedece órdenes de uno que no sea su líder, su superior. Él está comprometido con su superior, con aquel que lo tomó por soldado. Otra figura que debe aquí analizarse es un buen atleta. Como les decía, que estas figuras el apóstol las usa para decirle a Timoteo que él lo está alentando a perseverar y a mantenerse firme cuando vengan las circunstancias difíciles en la fe, en la vida cristiana y en el trabajo, en la obra del Señor. Un buen atleta, como un buen atleta en la causa de Cristo. Fíjese que si hablamos de un atleta, no basta con decir, bueno, yo voy a ir a participar en una competencia, sea de cualquier disciplina atlética o disciplina deportiva. No basta con ya estar inscrito, no basta con tener un uniforme puesto para determinada disciplina deportiva, sino que es necesario luchar legítimamente. ¿Qué quiere decir eso?
que un buen atleta lucha legítimamente, porque si no hace las cosas como lo exige dicho deporte, va a quedar descalificado. Ahora, una de las características de un buen atleta es su fuerte disciplina y negación de sí mismo. Fíjense que un atleta profesional dedica su vida, todo lo que es, para estar preparado para la competencia. Se dice que el atleta griego pasaba 10 meses antes de las competencias en un arduo entrenamiento. No solo el entrenamiento, dice que tenía que someterse a los ejercicios reglamentarios por la institución y el deporte en el cual iba a competir. Eso llamó mi atención, porque ejercicios reglamentarios. Y lo tercero es que dice que era separado de cosas comunes y corrientes de la vida. Se ha oído que en el tiempo actual a ciertos deportistas no los dejan que se desvelen cuando van a jugar partidos importantes, no deben de embriagarse, incluso hasta abstinencia sexual para que no vayan a tener calambres. Los deportistas de fútbol, por ejemplo, les ponen una serie de reglas para que ellos puedan estar aptos para poder rendir en la competencia. Y por último dice que los atletas griegos también tenían un riguroso cuidado en la alimentación, tenían una dieta rigurosa. Entonces en estas 4 cosas encontramos nosotros una instrucción al contexto que Timoteo entiende lo que le están diciendo. En la vida cristiana el atleta debe de estar continuamente en entrenamiento, no solo 10 meses, sino esto es continuamente en su diario vivir. Los ejercicios reglamentarios es hacer o practicar las disciplinas espirituales, vivir lo que el Señor en su palabra demanda. Cuando hablamos de ser separado de las cosas corrientes y comunes de la vida, tenemos que saber que el creyente para correr la carrera de la fe, la debe luchar separado, de no contaminarse del mundo y del pecado que en el mundo se ofrece. Correr la carrera de una manera legítima es un deber de cada creyente. La carrera de la fe no es algo de tiempo parcial, no como algunos que cada vez que hay un motivo para salirse del evangelio se caen. Por ejemplo, si es el día de brujas, terminan fracasados. En el día de los santos que le llaman, o en el día de los muertos, ellos terminan fracasados. Si es para la Navidad, terminan caídos. Para Año Nuevo vuelven a caer. Y así para la Semana Santa vuelven a caer. Hay gente que es inconstante. Ellos no tienen el cuidado de vivir con Cristo firmemente. Aquí claramente dice: el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La carrera de la fe, les estoy explicando que no es algo a tiempo parcial, sino que requiere compromiso, toda la dedicación, toda la energía y todo el esfuerzo. El creyente debe saber y debe estar ocupado en esto. Tiene que estar comprometido completamente a vivir para Cristo, a agradarle, a obedecerle, a vivir en integridad, en santidad. Es necesario entonces que si usted lucha como atleta, debe de luchar legítimamente. No como dijo el apóstol Pablo, luchar como a la aventura. No, sino que debe de luchar de una manera legítima. Quiero leerle cómo el apóstol Pablo, presentando esta figura de que los que luchamos en el Señor, en el Evangelio, debemos de luchar correctamente. Voy a leerles en primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25, y dice, le voy a leer desde el 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí el apóstol Pablo nos habla de que el que lucha de todo se abstiene. Y que la gente en estas competencias terrenales se abstienen de cosas, como estaba explicando, de los atletas, para recibir un trofeo, una presea, una corona corruptible. Pero el creyente tiene la esperanza de que si lucha legítimamente, él va a recibir la corona incorruptible de gloria. Él va a ser recompensado por Cristo. Aleluya, vale la pena vivir esa vida de un compromiso total con Cristo Jesús. Por último, mis amados hermanos, la ilustración para alentar a Timoteo a perseverar y a mantenerse firme cuando lleguen las pruebas y para realizar lo que Dios quiere de su vida, se le habla de un labrador, de un buen labrador. No solo de un buen soldado, no solo de un buen atleta, sino de un buen labrador. Un labrador que en verdad trabaja. El versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí encontramos que un verdadero y un buen labrador es un labrador que en verdad trabaja. Cuando nosotros consideramos esto, un labrador verdadero y un buen labrador realmente hace su trabajo responsablemente, lo hace bien, trabaja hasta el cansancio, de tal modo que ya no puede dar un paso más. Cuando vemos esto, el buen labrador es diligente, trabaja arduamente. Si, escuche bien, aquí el consejo es ser un buen labrador. El buen labrador se esfuerza, el buen labrador es diligente, el buen labrador hace otras cosas. Por ejemplo, se levanta muy temprano y trabaja duro. Esta es una característica de los campesinos. Otra virtud del labrador, del buen labrador, es la paciencia. Con paciencia atiende sus cultivos según lo necesita. Esto es bien importante, porque estas verdades de que un buen labrador trabaja, lo hace con entrega, con diligencia, lo hace arduamente. Pero ¿qué decir de la contraparte? Que un labrador descuidado, un mal labrador, no lo hace bien. Y si alguien no hace las cosas bien, verá los resultados. Si lo hablamos de un labrador que no es diligente y no es trabajador, ¿qué va a pasar con ese labrador descuidado? Lo va a ver, los resultados los va a ver cuando sea la cosecha. Fíjese bien que cuando el buen labrador atiende sus cultivos, lo hace bien y se regocija cuando ve los primeros brotes del fruto. Cuando ese labrador se ha esforzado, ha hecho todo lo que tenía que hacer y mira que su cultivo empiezan a brotar ya los frutos, le trae un gozo, ya tuvo paciencia, le llevó un tiempo, no solo de trabajo, sino de espera. Pero escuche bien, cuando mira el fruto, se regocija, se alegra, valió la pena, y no digamos cuando recoge el fruto. Pero ¿qué le pasa a aquel labrador descuidado? Aquel que no lo hace bien. Cuando vea los frutos, mirará las consecuencias, porque a este labrador le podríamos llamar labrador perezoso, al labrador descuidado. Y el labrador perezoso siembra menos semilla, no busca la mejor semilla, siembra semilla de mala calidad, no cuida de su cultivo como debiera, lo deja que la maleza esté ahí robándole a la planta o al cultivo los abonos y los nutrientes. Tampoco el labrador perezoso siembra a su tiempo. Por lo tanto, eso ya evidencia que
los resultados van a ser negativos. Ahora, hagamos una aplicación para ir cerrando esto. Aplicado a la vida cristiana, el creyente debe trabajar en la vida cristiana y en la obra de Dios con esfuerzo, con arduo trabajo, con diligencia. Debe de hacerlo con amor, debe de hacerlo con compromiso, debe de hacerlo con voluntad, debe de hacerlo para agradar al Señor. Y escuche bien, incluso debe de hacerlo con paciencia. Y llegará el momento que ese buen labrador se va a regocijar de ver los buenos resultados que traerá lo que él está haciendo para agradar a Dios. Qué triste para aquel creyente descuidado, aquel creyente que tal vez se salve, pero que sea salvo, como dice la palabra en Corintios, salvo así como por fuego. Se ha ilustrado, esta es una ilustración que se usa, ¿verdad? De que aquel creyente descuidado, carnal, aquel creyente que va a ser salvo por pura misericordia, que allá cuando lo llamen a recibir sus galardones, sus recompensas, le van a dar un su alambre todo oxidado, entorchado. Por eso le dije que era una forma figurada. Una forma figurada, las recompensas. Un su alambre ahí todo oxidado, todo se va a ver mal. Pero el creyente, se ilustra que el creyente que trabaja correctamente como un buen labrador en la obra del Señor va a recibir una corona bien adornada de perlas o escuchará la voz del Señor que le reconocerá como buen siervo y fiel y que le galardonará por haber sido fiel. En estas tres figuras que hemos ya estudiado, el apóstol Pablo le está ayudando a Timoteo, le está instruyendo a cómo él debe de esforzarse en la vida cristiana, en la gracia del Señor, cómo él debe fortalecerse. Él debe estar consciente de las cosas tal como son y que nada lo debe de detener, que nada lo debe de privar o desanimar de ser y de hacer lo que el Señor quiere en su vida. Por lo tanto, él le dice lo que tiene que hacer. Vimos que él tiene que cuidar de transmitir como un buen maestro a las próximas generaciones la verdad del evangelio, de la palabra de Dios. También a través de ser un buen soldado para militar como es correcto, un buen atleta para legítimamente luchar en la causa de Cristo, y un buen labrador. Un buen labrador que está siempre ocupado haciendo bien lo que el Señor le agrada. El versículo 7 termina diciendo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Mis amados hermanos, yo espero que el Espíritu Santo en cada uno haga comprender qué es lo que quiere de su vida y qué es lo que debemos mejorar y qué es lo que debemos de nosotros hacer, y que esta palabra el Espíritu Santo pueda iluminar nuestro conocimiento y con la verdad de la palabra, para que nosotros podamos ser esforzados en la gracia y que podamos fortalecernos en el Señor, y que nada nos vaya a detener en el propósito de Dios, sino que estemos fortalecidos en Él y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Así es que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor Dios Todopoderoso, gloria sea tu nombre por tu palabra bendita. Gracias por bendecirnos a través de tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Te suplico, Señor, que bendigas la vida, Señor, de cada uno de los que han estado escuchando, Señor, ahí con atención. Que tu palabra sea para edificación, que tu palabra sea para bendición, que cada creyente que está escuchando la palabra, Señor, se pueda, Señor, esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús. Que cada uno se pueda fortalecer en Cristo Jesús. Que cada uno pueda de estas verdades hacerlas para sí y también compartirlas e instruir a otros, para que puedan, Señor, también ellos alcanzar bendiciones en la vida cristiana. Gracias por tu palabra, Señor, que el cuerpo de Cristo sea edificado, que el cuerpo de Cristo sea fortalecido a través de la palabra de esta mañana. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de los hermanos que esta mañana ha, Señor, apartado este tiempo para, Señor, buscar de tu presencia. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos.